Bueno, entonces, esto es para hablar de la actualización de las guías del Brain Trauma Foundation que salieron ahorita en septiembre de lo de cranectomía descompresiva que había hablado antes. Entonces, para hacer un repaso y mirar la actualización y ya no pienso extenderme mucho. Entonces, siempre, como la vez pasada decía, siempre uno que tiene un paciente con un trauma craneoencefálico y le piensa hacer una cranectomía descompresiva, debe mirar si le va a mejorar la mortalidad al paciente, si el paciente va a quedar bien, si lo opero ya o si le pongo una PIG y lo opero después, qué cranectomía le hago y qué puede pasar con esa cranectomía. Entonces, digamos que la evidencia para recordar cómo estaban las guías antes y entender la nueva actualización, entonces hasta el 2016 teníamos en la guía del Brain Trauma Foundation que ellos explican que habían, después de hacer una búsqueda de estudios acerca de cranectomías compresiva, encontraron 10 estudios con los cuales hacen la, las recomendaciones que están pues, en el 2016 y 2017. Eh, digamos que solo encuentran un estudio clase 1 con el cual pueden sacar recomendaciones, que es este, y que, como ya lo mencionaré más adelante, es el estudio DECRA. Encuentran dos estudios que son también aleatorizados, pero pues son de menor calidad y son los que sirven para sacar la evidencia de, de la medida del colgajo óseo. Y el resto son simplemente estudios de casos y controles, estudios de cohortes o retrospectivos pues, que disminuyen la calidad. Entonces, este es el estudio DECRA, que fue publicado en el 2011 en el New England por el doctor Cooper. Y básicamente el estudio de CRA lo que hace es tomar pacientes que tienen un trauma craneoencefálico con lesiones difusas en la tomografía y de los cuales fueron llevados a monitorización de PIC y después de que tienen hipertensión endocraniana los aleatorizan para ver si les hacen descompresiva bifrontal o no. Y lo que miden es la mortalidad y la escala de Glasgow de coma de outcome para mirar cómo les va a sus pacientes o para mirar, digamos, el desenlace. Y lo que encuentra este estudio del 2011 de ECRA es que los pacientes que se les hace descompresiva tienen un 19% de mortalidad versus un 18% de, de mortalidad a los que no se les hace cranectomía descompresiva. Y lo segundo que encuentran es que los pacientes con que se les hace cranectomía descompresiva tienen mayor proporción acumulada de Glasgow, de escala de Glasgow menor de 4 que eso es, pues, digamos que un desenlace desfavorable. Entonces, lo que, lo que concluye el DECRA, que es el único estudio así como grande que tenían hasta la época, era eso. Y los otros estudios son este estudio de Yao, el estudio de Jiang y el estudio de Q, de los que ya hablé la vez pasada, y con esos es que se saca la recomendación de las medidas del tamaño del colgajo óseo. Y entonces hacen en ese año, en el 2016, hacen este nivel de recomendación, que el nivel de recomendación uno es que no hay ningún tipo de recomendación porque no hay evidencia, y la recomendación que hacen de nivel 2A es una recomendación negativa porque dicen que la descompresiva bifrontal no se recomienda para mejorar los desenlaces medidos en la escala de Glasgow de outcome a los 6 meses. Y la otra recomendación bueno, pues esta recomendación la sacan de estas dos cosas y es que como vemos ni la mortalidad mejora y la escala de Glasgow tampoco es la mejor en los pacientes con descompresiva, entonces por eso sacan esta recomendación. Y la otra recomendación de las medidas del colgajo lo sacan de los estudios, de los 3 estudios que ya mencioné. Y ponen el asterisco de que va a salir el estudio Rescue ICP y que según salga ese, pues entonces se van a modificar las guías. Yo en la presentación pasada mostré cómo era este estudio y pues dije que seguramente los del Brain Trauma Foundation dirían que según el estudio Rescue ICP, pues sí hay un desenlace favorable y una mejoría de la mortalidad en los pacientes, porque eso es lo que muestra ese estudio, pero ya lo vamos a mirar con detalles. Entonces las nuevas recomendaciones son, dado que sale este, que es el estudio Rescue ICP, que también se publica en el New England en el 2016. Entonces este estudio lo que hace es tomar 398 pacientes, que son casi el doble, más del doble de lo que tomó el estudio DECRA, y lo mismo, los pacientes que tienen hipertensión endocraniana medida por un catéter de PIC que ya se les puso previamente, se le autorizan si se les va a hacer descompresiva o no, y el tipo de descompresiva ellos ponen que les hacen cualquier tipo de descompresiva, bifrontal o unilateral, y uno mirando el estudio con más detalle, más porcentaje de los pacientes en este estudio Rescue ICP se van para descompresiva bifrontal que para descompresiva unilateral.
y miden la mortalidad y miden también la escala de Glasgow, y entonces lo que se dan cuenta es que en este sí, digamos que la mortalidad a 6 y a 12 meses en el grupo de descompresivas de 17% y en el estudio de no descompresivas del 49%. Entonces, haciendo el análisis estadístico, sí encuentran P significativo. Entonces, en este estudio sí se puede recomendar que los pacientes, o sea, sí se puede decir que los pacientes se les mejoró la mortalidad y también se les mejoró la escala de coma de Glasgow. Entonces, lo que hace el Brain Trauma Foundation para sacar las nuevas guías, las que salieron ahorita, es comparar los dos estudios y con eso sacar, digamos, las nuevas guías. Entonces, aquí hay una comparación de estos dos. Entonces, digamos que el reclutamiento de los pacientes después de las 72 horas en el DECRA era del 100 y el rescue del 56, que el tipo de lesión en el TAC que tenían los pacientes con trauma en el DECRA era solo lesión difusa, en cambio en el rescue eran difusas, subdurales, contusiones, lo que tuviera. El rango de presión en el DECRA y en el rescue también eran diferentes, porque en el DECRA era más de 20 milímetros de mercurio por 15 minutos en una hora, y en el rescue era más de 25 milímetros de mercurio por al menos una hora, era más. Y además la decisión de aleatorizarlos y meterlos al estudio no, también tenía que ver si se hacían digamos, las medidas médicas antes. Entonces en el DECRA solo era una y en el rescue ICP eran una y dos. Y recuerden que las medidas médicas eran ponerle manitol, ponerle solución hipertónica, acomodar la cabecera, ponerle sedación y controlarles la ventilación. Y pues aquí lo que vemos es que la mortalidad en el DECRA no mostró cambios, en cambio en el Rescue ICP. Y dos cosas que no aparecen en esta lista de comparaciones, pero que son importantes para las guías, es que en el estudio DECRA los pacientes son llevados a cirugía en menos de 72 horas después de que se les puso la PIC, en cambio en el Rescue ICP son llevados en más de 72 horas. Entonces ya voy a mostrar eso cómo influye pues en la nueva guía. Y es que entonces los nuevos recomendaciones que hace el Brain Trauma Foundation, según esto, es que como nivel clase 2A, porque igual en el nivel clase 1 todavía no hay ninguna evidencia que demuestre que la genectomía descompresiva mejora la mortalidad y mejora los desenlaces. Entonces, digamos, la primera es que la cranectomía descompresiva secundaria, porque aquí solo hablamos de secundaria, ya había explicado que la secundaria es cuando se hace primero un catéter de PIC y luego se lleva descompresiva. La primaria es cuando uno le hace descompresiva al paciente apenas llega. Entonces, las nuevas recomendaciones del Brain Trauma Foundation dice que la cranectomía descompresiva secundaria que se realiza de forma tardía, o sea, más de 72 horas, o sea, lo que estaba haciendo el estudio Rescue ICP, en los pacientes con hipertensión endocraniana refractaria se recomienda para mejorar la mortalidad y los desenlaces desfavorables. Digamos que eso es un cambio grande a la recomendación del 2016, porque ya ahorita en esta recomendación sí nos están diciendo que sí hay que hacerle pacientes, sí hay que hacerle cranectomía descompresiva secundaria, tardía, pero que sí se recomienda. Antes la recomendación era que no se recomendaba. Y luego la nueva recomendación que se hace es que la cranectomía descompresiva secundaria eh, temprana, o sea, en menos de 72 horas no se recomienda, porque ya como vimos esto lo toman desde el estudio DECRA y del estudio Rescue. Ya vimos que en el estudio DECRA, que era el de descompresiva temprana, porque los llevaban antes de 72 horas a cirugía, pues no se mejoró la mortalidad. Entonces, digamos que de ahí sacan esta recomendación. Estas dos son nuevas. La tercera recomendación que hacen es la misma y son los mismos 3 estudios de los que se basan los que ya comenté para hacer digamos, las dimensiones del colgajo óseo, y sacan una cuarta recomendación en la que dicen que la canectomía descompresiva secundaria no puede ser temprana o puede ser tardía. Digamos que sí sugiere que mejore las cifras de hipertensión endocraniana, mejora los días de estancia en UCI, mejora los días de estancia hospitalaria, pero pues que de todas maneras no se ha demostrado que, que disminuya la mortalidad, a menos de que estemos hablando solo de tardía. Entonces, digamos que es incierto los desenlaces que pueden tener. Entonces, digamos que esos son los cambios que, que se dan en las recomendaciones del Brain Trauma Foundation, y me pareció chévere, digamos, compartirlo con los compañeros y con las personas y los profes están conectados, porque digamos que eso nos cambia un poquito a nosotros la concepción que teníamos de la cranectomía descompresiva, porque siempre que tenemos una secundaria, porque estamos hablando solo de secundaria, siempre tenemos el paciente y los primeros días que está en UCI y hace
picos de hipertensión endocraniana siempre hay como la misma dicotomía entre los profes que están en la unidad de cuidado intensivo queriendo que el paciente se lleve a cranectomía descompresiva, y ya la evidencia mostró que si se hace temprana, por lo menos en un estudio controlado que hicieron de 160 pacientes, que fue el DECRA, no mejora ni la mortalidad ni los desenlaces, hacerla antes de las 72 horas. Si uno la va a hacer después de las 72 horas, entonces digamos que sí ya está demostrado por el estudio Rescue que sí mejora la mortalidad y sí mejora los desenlaces. Sin embargo, pues eh, estos estudios tienen unos criterios de inclusión y exclusión bastante fijos, y generalmente uno se encuentra con pacientes, los pacientes que hemos tenido nosotros en el centro y en el infantil para hacerle la descompresiva, generalmente o tienen algún criterio de exclusión o algo de los estudios que se hicieron acá. Entonces, a veces como que nos tomamos estas guías como si fuera una, o sea, una guía que hay que cumplir y que ese es, digamos, el protocolo que hay que cumplir, pero pues estos son unas guías que si uno las entiende, que son dos estudios que se hicieron y encontraron esos resultados, pero que esos resultados no se pueden extrapolar a todos los pacientes que tengamos con trauma craneoencefálico. Entonces, eso, digamos, que nos ayuda a no ser tan estrictos con la guía, y entonces todos los pacientes que tienen PIC y están haciendo hipertensión intracraniana, entonces todos los tienen que llevar a descompresiva, porque la guía dice que hay que llevarlos a descompresiva. Ya estamos viendo que la guía no dice que hay que llevarlos a todos a descompresiva, y la guía además nos acaba de decir en esta nueva recomendación que hay que llevarlos a descompresiva 3 días después, para que nosotros podamos decir, digamos, con un, con un apoyo eh, científico estadístico que sí mejora la mortalidad. Entonces, digamos que eso es importante, eso cambia un poquito la forma como nosotros abordamos los pacientes con cranectomía descompresiva. Este estudio lo puse la vez pasada también en la presentación, porque es el estudio que se llama Rescue ASBH, que lo que está haciendo este estudio es mirar los pacientes con cranectomía descompresiva primaria que tienen asociado un hematoma subdural agudo, y este estudio está, digamos que en este momento en desarrollo, y lo que trata de hacer es que los pacientes que lleguen con cranectomía descompresiva, perdón, con hematoma subdural agudo, a discreción de el neurocirujano que esté encargado del caso, pues que considere que son quirúrgicos, entonces se aleatorizan para ver si se les hace drenaje del hematoma subdural agudo y descompresiva, o drenaje del hematoma subdural agudo y se les vuelve a poner el hueso. Entonces, digamos que este resultado no ha salido. Yo supongo que cuando estos resultados salgan, la Brain Trauma Foundation va a meter este estudio dentro de los estudios para hacer sus recomendaciones, y seguramente saquen otra recomendación nueva, y cuando la saquen, pues nos volveremos a reunir o volveremos a hablar para analizar esta nueva recomendación. Pero pues por el momento entonces solo tenemos las recomendaciones para la cranectomía descompresiva secundaria. Eh, y como ya vimos, digamos, la recomendación positiva es para la cranectomía descompresiva secundaria tardía. Entonces, también se hizo una búsqueda de los metaanálisis que habían hasta el momento para mirar qué más resumen de evidencia había, y se encontraron estos 3 metaanálisis. El más importante es el de la colaboración Cochrane, y cuando uno mira qué estudios está analizando cada metaanálisis de la colaboración Cochrane, este es del World Neurosurgery, unos chinos, y este es de un artículo de neurología de la India. Y cuando uno va a ver los 3 artículos, esto es el desenlace de mortalidad para los 3 artículos, vemos que los artículos que toma el metaanálisis para realizar el metaanálisis, pues son el DECRA y el Rescue, y aquí también el Cooper es el DECRA y el Hutchinson es el Rescue, y aquí lo mismo, Cooper es DECRA y este también es el Rescue. Entonces, como vemos hasta ahorita, no tenemos ningún otro ensayo clínico aleatorizado que compare cranectomía descompresiva secundaria versus manejo médico, y que nos diga, digamos, si podemos dilucidar un poco más sobre todo la recomendación 2 que hace la guía, y es que la guía del Brain Trauma, y es que los pacientes que tienen hipertensión endocraniana y que uno los opera antes de las 72 horas no mejoran. Digamos que esa recomendación quedó un poco como, pues los pacientes no mejoran. Entonces, pero hasta el momento no hay ningún otro ensayo clínico grande que lo diga. Entonces, pues esperaremos a ver si sale uno nuevo, y mientras tanto esperaremos el de la cranectomía descompresiva primaria. Y me encontré con este artículo que no lo había encontrado la vez pasada, porque yo puse en el filtro de PubMed que me mostrara todos los metaanálisis, y esto es digamos, un consenso de como alrededor de 50 neurocirujanos de todo el mundo, incluyendo al doctor Rubiano, aquí de Colombia, que también ha sido autor
o sea, es nombrado en la colaboración Cochrane y es autor de, digamos, del artículo en el que sale el artículo del Neurosurgery, donde salen las últimas recomendaciones del Brain Trauma Foundation. Entonces, como vemos, son neurocirujanos expertos de diferentes países y lo que hacen es revisar los dos estudios que tenemos hasta el momento, que son el DECRA y el RESCUE, y luego sacar unas recomendaciones, digamos que a manera de consenso, o sea, como experiencia de cada uno, para darnos como unos consejos o como unas pautas o unos consensos, valga la redundancia, para, para mirar qué hacemos en estos pacientes. Entonces me pareció también importante porque no tenemos estudios clínicos, pero sí estamos teniendo, digamos, análisis de esos estudios por neurocirujanos expertos que nos pueden decir qué podemos hacer con estos pacientes. Entonces, el consenso de estos neurocirujanos en cuanto a la canectomía descompresiva primaria para lesiones ocupantes de espacio son los siguientes, son 10 recomendaciones, digamos, por cada ítem. Y de esta la primera es que los pacientes con hematoma subdural agudo, que uno los lleva a cirugía y que la corteza cerebral está saliéndose pues por encima de la tabla externa cuando estamos en cirugía, pues estos pacientes pues no se les pone el hueso y se dejan como una descompresiva y todos los neurocirujanos digamos concluyeron que esto es una práctica que se debería hacer hasta que no tengamos el rescue ASDH, no podemos decirlo digamos, con confiabilidad estadística si esto no, pero todos los neurocirujanos que estaban en ese consenso lo dijeron. Después de evacuar un hematoma subdural agudo, si el cerebro, ahí lo ponen si está relajado, o sea, si no está hematizado, si no reexpande, y si el TAC con el que uno lleva al paciente no muestra que tenga signos de hipertensión endocraniana y signos de edema, pues entonces uno le vuelve a poner el hueso, y eso fueron 43 de los 49 neurocirujanos que dijeron eso. Y para la categoría intermedia, o sea, cuando uno opera al paciente y el cerebro ni se sale, pero tampoco uno vea que reexpanda así mucho, entonces digamos que está como en el límite. Entonces la recomendación que hacen ellos es que lo dejan a la experiencia del cirujano. Entonces digamos que para nuestros profes y para los neurocirujanos que son expertos y que ya tienen experiencia, pues esta decisión es un poco más fácil, pero para nosotros, para mí, para mis compañeros que vamos a salir y que no tenemos tanta experiencia en hacer tantas descompresivas, pues esta sí nos queda, digamos, un poquito difícil. Tenemos que nosotros a través de las cirugías ir creando nuestra propia experiencia. Aquí dicen que después de evacuar un hematoma epidural generalmente hay que poner el hueso, nunca, pues 46 de los 49 neurocirujanos concuerdan en que después de un epidural hay que poner el hueso. 46 de los 49 neurocirujanos también concuerdan que el largo del colgajo óseo debe ser 12 por 15, eso ya está demostrado, digamos que estadísticamente por los estudios que muestra el Brain Trauma Foundation. Esta me parece importante, la sexta, y es que dice que la cranectomía descompresiva es una opción para los pacientes con contusiones en quienes la contusión no se va a evacuar. Por ejemplo, pacientes que tienen contusiones en áreas elocuentes, que tienen contusiones en el lóbulo temporal del lado izquierdo, que uno no quiere sacar esa contusión. Entonces dice 40 de los 48, o sea, el 83% de esos neurocirujanos dijeron que a esos pacientes se les puede hacer descompresiva y dejarles las comprensivas sin evacuarles el hematoma. Si hay contusiones bien circunscritas intraparenquimatosas, queda a discreción del cirujano si retira o no retira si drena o no drena la contusión y además si le deja o no le deja descompresiva. Entonces aquí quedamos en lo mismo los que vamos a ser neurocirujanos, mis compañeros y yo, pues porque todavía, digamos, nuestra experiencia nos toca adquirir experiencia para poder, digamos, tomar este consejo un poco más para nuestra práctica. Aquí dice que cuando uno lleva al paciente a cirugía y le drena un subdural agudo, lo que sea, y le vuelve a poner el hueso, que siempre le debe poner un monitor de presión intracraneana a esa cirugía. 35% de los neurocirujanos, aquí ya vemos que no son la mayoría, y eso que es una práctica que digamos que nosotros también consideramos que debería hacerse siempre, que si uno drena el subdural y le pone el hueso, le pone una catéter de PIC, pero pues solo el 74%, o sea, 35 de los 49 neurocirujanos recomendaron eso. Y 37 de los 49 neurocirujanos dijeron que se le debía poner también un catéter de PIG al paciente después de una descompresiva. Generalmente nosotros cuando hacemos una descompresiva decimos como, bueno, ¿y ya para qué le dejamos un catéter de PIG si ya se le hizo descompresiva y ya, pues ya, si ya se le hizo descompresiva, ya qué? Pero pues ya sabemos que la descompresiva sirve
perdón, la inserción del catéter de PIC sirve para que en la UCI los demás parámetros se puedan ajustar a las necesidades del paciente. Entonces, 37 de los 48 neurocirujanos dijeron que después de una descompresiva le ponen un catéter de PIC. Y en situaciones donde no hay catéter de PIC, pues lo que se tiene que hacer es seguirlo con TAC, pero afortunadamente nosotros aquí en la práctica que estamos haciendo nosotros nunca hemos tenido ausencia de catéter de PIC, creo que solo una vez. De resto siempre hemos tenido, no tenemos el de monitoreo intraparenquimatosa disponible siempre, pero ventriculostomía siempre, hay siempre. Ahora, para el consenso de la cranectomía descompresiva secundaria, ¿qué dijeron los expertos después de haber analizado el DECRA y el RESCUE ICP? Entonces, digamos que cuando está disponible, pues la monitoría intracraneana se debe hacer previo a tomar la decisión de llevar un paciente a descompresiva secundaria. ¿No? Digamos que no recomiendan llevarlo a la UCI y observarlo, y si se deteriora o el TAC se pone peor, ahí sí llevarlo a cirugía, sino pues ponerle un monitor de presión intracraneana. El 95% de los neurocirujanos expertos dijeron eso. Dijeron que la cranectomía descompresiva secundaria es efectiva en disminuir la hipertensión endocraniana, pero digamos que eso depende de la patología que haya subyacente cerebral asociado a la hipertensión que tenga, lo que va a mirar el desenlace total. Entonces, si tenemos un paciente que tiene hipertensión endocraniana porque tiene múltiples contusiones en ambos hemisferios, pues ese paciente, así le hagamos una descompresiva, va a tener un desenlace diferente a un paciente que simplemente tenía pues una contusión pequeña o un edema cerebral difuso. Dicen que el candidato óptimo para hacerle una descompresiva secundaria es un paciente en el cual las cifras de la elevación de la presión intracraneana es el principal contribuyente al estado clínico que tiene el paciente. Entonces eso, por ejemplo, recordamos el paciente que estamos discutiendo en el San José Centro, que es un paciente que sí tiene hipertensión endocraniana, pero que tiene además trauma cervical, que tiene trauma de tórax, que tiene un trauma raquimedular. Entonces, digamos que si un paciente nosotros vemos que así tenga la hipertensión endocraniana, pero la causa de su estado clínico es un choque porque está pues con un trauma abdominal, que está acidótico, lo que sea, pues ese paciente digamos que no es el óptimo candidato para hacer una descompresiva secundaria. Y pues cuando esté disponible la monitoría de presión intracraniana debe ser usado en conjunto con los hallazgos de la tomografía. Digamos que un paciente que tenga cambios en las cifras de presión intracraniana, pues se le debería realizar estudios tomográficos antes de pensar en llevarlo a hacer una cranectomía descompresiva secundaria. Aquí en la quinta recomendación para la secundaria dicen que el uso de la monitoría intracraneana se recomienda de acuerdo pues a la disponibilidad que tenga, pero pues digamos que nosotros sí tenemos disponibilidad. Eh, cuando digamos que creemos que el paciente se va a beneficiar de una cranectomía descompresiva secundaria, pues uno tiene que elegir bien exactamente esos pacientes, porque pues como ya dijimos antes, los desenlaces pueden ser diferentes si uno no obtiene lo que espera cuando hace la descompresiva. Esta me pareció muy importante, la 7, además que concuerdan casi todos, y es que la cranectomía disminuye la mortalidad, pero eso no le disminuye ni el riesgo de complicaciones ni el riesgo de, de, de eh, eh, disabilidad futura, ¿no? Aunque ya sabemos por el estudio RESCUE ICP que los pacientes tienen una mejor desenlace en la escala de coma de Glasgow de Outcome. Entonces, digamos que, que no es tan cierto tampoco lo que uno piensa a veces que uno lo va a operar, pero el paciente va a quedar mal, porque pues el estudio RESCUE ICP no nos dice eso, nos dice que pues quedan con con esa escala de Glasgow mayor de 4. Y pues que obviamente antes de hacer una cranectomía descompresiva secundaria uno tiene que hablar con los familiares y plantearles las opciones y explicarles, tratar de explicarles todo esto que nosotros estamos tratando de entender acá, explicárselo a un familiar en términos que lo entienda para poder hacer la cirugía. Eh, digamos que no es suficiente también debido a que en los dos estudios la ventana de hipertensión endocraniana es diferente, entonces digamos que no hay una ventana de hipertensión endocraniana en la que uno diga es que se le subió a 21, entonces ya después de 20 hay que llevarlo a las comprensivas, sino que uno tiene que mirar, digamos, cómo es el comportamiento de la presión intracraniana y cómo responde a los tratamientos médicos antes de llevarlo a una cranectomía descompresiva. Eso. Digamos que
los consensos que dicen para el manejo perioperatorio del paciente, que me pareció importante ponerlo, es que la primera es que tenemos que pensar en la presión intracraneana en una dosis hora, si el paciente tiene entre 25 y 30 y, o sea, dosis, o sea, presión minuto para los que tengan mayor de 40. Eso quiere decir que uno puede, digamos, contemporizar un poco más los pacientes que están entre 25 y 30 en dosis hora, pero los que están entre 30 y 40 es, pues, hacerle seguimiento minuto, y si tienen minutos de esas presiones tan elevadas, pues tomar la decisión si se va a llevar a cranectomía descompresiva. Y además, digamos que estar de acuerdo con nuestros colegas de las unidades de cuidado intensivo que se hagan, digamos, las medidas médicas antes de hacer la canectomía descompresiva, porque pues generalmente no se hacen, el paciente o no está sedado al 100% o no se le ha iniciado la solución hipertónica y ya están pidiendo que se haga una descompresiva. Entonces, digamos que la mayoría de neurocirujanos dicen que, digamos, se debe hacer eso antes de pensar en llevar a cranectomía descompresiva. Pues hay una recomendación que dice que tienen que usarse los protocolos estrictos de cada hospital para el manejo de antibióticos, esa cosa. Eso sí, pues es una recomendación pues que no tiene mucha discusión. También digamos que es una recomendación grande que se mantengan estas mismas terapias de manejo médico de hipertensión endocraniana, así uno haya hecho la cranectomía descompresiva. Entonces, si el paciente estaba con manitol, seguirle el manitol; si estaba con hipertónica, seguirle la hipertónica. eh, Así uno le haya hecho la cranectomía descompresiva. Y digamos que si vemos que con la cranectomía descompresiva se le disminuyen las cifras de presión intracraneana al paciente, también se debería mantener estas medidas. Y dicen que el 41 de 51 de los neurocirujanos expertos opinan que uno le tiene que hacer un TAC a las 24 horas después de haberle hecho la cranectomía descompresiva. Eh, digamos que también hay un consenso bastante grande en cuanto a si el sodio no está controlado, hay que seguirle haciendo la monitorización del paciente. Y si uno le hace la descompresiva y le deja el catéter de PIC y las PICs no bajan, entonces pues hay que continuar el manejo médico. Hay que mirar, digamos, causas reversibles de por qué el paciente tiene hipertensión endocraniana. Por ejemplo, hacerle un electroencefalograma, que no esté en un estatus no convulsivo, que no tenga hidrocefalia asociada, ese tipo de cosas. Y pues si definitivamente la hipertensión endocraniana es incontrolable, pues entonces digamos que replantearse todo el tratamiento desde el principio. Y pues yo creo que en esta faltó como incluir a los familiares en cuanto a si el paciente ya no controla la hipertensión endocraniana, porque pues nos quedamos sin herramientas para ayudar al paciente. Y esta me pareció chévere ponerla porque es el consenso. Esto no lo dice ni la guía del Brain Trauma Foundation, y el estudio DECRA y el estudio RESCUE-ICP no son claros, porque como ambos, el DECRA le hace bifrontal a todos y mostró que no sirve, y el RESCUE le hace bifrontal a la mayoría, al 60%, versus el 40% que le hace unilateral, y muestra que sí sirve, pero como tampoco aleatoriza quién se va para descompresiva unilateral y quién se va para bifrontal, entonces eso es un riesgo de sesgo grande. Uno sacar una conclusión de que cuál es mejor que la otra, ¿sí? Entonces, digamos que se hace un consenso de expertos para mirar qué tipo de cranectomía descompresiva es la que uno debe hacer. Y pues las recomendaciones que hacen, pues la primera es que la incisión de la piel, que nosotros digamos que en nuestra escuela hemos visto dos tipos de cranectomía descompresiva o sea, en cómo manejamos la piel, que una es la incisión de Kempe y la otra es la incisión de Painfield. Entonces aquí la recomendación es que uno haga la que le exponga más hueso para uno hacer la descompresiva. Entonces digamos que el consenso es, haga la que sea con tal de que le exponga la mayor cantidad de hueso para usted poder hacer la mayor descompresión posible. Eh, digamos que si es unilateral, debemos estar pendientes de hacerle una descompresión hasta el piso de la fosa media. Y si es descompresiva bifrontal, uno le hace el retiro de los colgajos bifrontales, pero tiene que extender la craniotomía hasta el temporal para hacer esa descompresión, ya sea uni o bilateral. Y digamos que eso es un consenso del 94% de los neurocirujanos que estaban pues en esa discusión. Aquí dice que la dura, ellos opinan, el 46 de los 47, o sea, 98% opina que la dura se debe abrir y que no se debe hacer un cierre primario, sino que se debe poner, digamos, una plastia
y digamos que no recomiendan si uno suture la plastia o deje una plastia de las que son no suturables, pero pues sí digamos que la recomendación es abrir la dura y luego dejarle una plastia, pues que digamos que le dé espacio al cerebro para la descompresiva y evitar técnicas que pueden contribuir a lesiones secundarias, como por ejemplo una adhesión de la gálea al tejido cerebral o que se migre material o dejarle mucho material hemostático, cubrirlo con una capa larga de espongostano, de Surgicel, pues mirar a ver si es, digamos, lo recomendado. Y digamos que las conclusiones se basan en lo mismo y pues yo quería si está conectado algún profe o si algún compañero o si el profe Ordóñez quiere, digamos, hablar de esto porque quedamos, digamos, un poco, las nuevas guías nos dejan con una recomendación importante que es que los pacientes sí se benefician de canectomías compresivas secundaria tardía, pero, pero con la temprana nos dicen que no se recomienda, o sea, la guía dice que no la recomienda, pero ¿qué hacemos entonces, por ejemplo, cuando llegue un paciente que le ponemos una PIC y está con una hipertensión y al primer día hipertensión, al segundo día hipertensión y nosotros estamos en el segundo día y lo queremos llevar a descompresiva, pero la guía dice que no sirve? Entonces, digamos, como generar una discusión a partir de eso, porque la guía nos cambia con ese ítem, la guía nos cambia un poco la forma de proceder en cuanto a estos pacientes. Y pues si está algún profe o algo que, pues, ¿a qué opinan del consenso de los expertos y qué otras recomendaciones nos pueden hacer a nosotros los residentes para cuando salgamos y tengamos que enfrentarnos a un paciente así? Y básicamente eso era como la, que la intención de la charla. Buenas noches. Hola, profe, ¿cómo está? Profe Perilla. Bueno, no llegué a toda la charla, pero primero lo quiero felicitar porque has hecho una revisión muy completa de todo lo que ha intentado hacer el doctor Cervay como presidente de la Federación Mundial y hacer un recuento de varias cosas. Mira, este ha sido uno de mis amores, el trauma, y alguna vez me invitaron a esos estudios, inclusive ese de expertos, y no quise aceptar. Y le voy a explicar cuáles son mis razones. Todos esos estudios, si usted los revisa a profundidad, cualquiera de los que han mostrado, están dando la evidencia de lo que tú estás diciendo. Que no hay ninguna conclusión hoy en día de qué es lo que se va a hacer con un paciente con trauma, porque no tenemos claro hoy la fisiopatología, aún hoy, de qué es lo que pasa con la presión intracraneana. Nadie ha vuelto a hablar de una cosa que se llama elastancia, compliancia del cerebro, cómo el cerebro se afecta y cómo, de acuerdo a las presiones. Segundo, la compartimentalización del cerebro hoy está olvidada. Y ese es uno de los principales problemas. Entonces tú encuentras trabajos como hoy que son absolutamente lógicos. Si tú tienes un paciente al que le has hecho un tratamiento médico y que le pones un monitor de presión intracraniana, la presión intracraniana sigue elevada y comparas esos pacientes haciendo una craneotomía compresiva, obviamente el paciente va a tener una mejor Creo que se perdió el profe Perilla. Se fue el Me dio audio. miedo que se hubiera caído la charla a los 40 minutos, pero no, creo que se cayó la conexión del profe. Sí. Sí, a mí también me gustó mucho la charla. Yo no sé, pues a mí con esa última recomendación que estabas comentando, a mí me llama mucho la atención dos cosas. Uno, que por decir algo, uno no Espera sabe lo que... creo que se conectó otra vez el profe. de Ah, sí. rehabilitación. Sigue, profe, adelante. ¿Aló? Profe Perilla, adelante. No, es que no sé si me estaban oyendo, no sé si me estaban oyendo o no. No, profe, se le cayó la conexión, no alcanzamos a escuchar lo ¿Aló? último que dijo.
No, ahí me oyen. Sí, señor. Aló, ¿me oyes? Ah, bueno, mira, que es esto. La revisión que tú has hecho, en resumen, es excelente. Y todavía hay confusión en todo el mundo. ¿Qué hacer con los pacientes? Tú dijiste una frase que yo quiero remarcar. Es que nosotros no podemos coger un paciente y meterlo en un protocolo. Cada paciente de trauma se debe manejar de acuerdo a las condiciones. Y todavía no hay unificación, inclusive en los conceptos para sacar grupos de acuerdo, porque no hay una manera de decir, mire, este grupo 1 de estos pacientes se beneficiaría en este 2 o este 3. Esa es una de las grandes dificultades. La segunda dificultad es que si es cierto que los pacientes de compresión tardía o secundaria, que se llama hoy, los pacientes tienen mejor mortalidad, por supuesto, pero van a requerir un tratamiento de rehabilitación que incluya hasta 12 meses después y se tiene que garantizar, porque también se evaluaron a los pacientes cuando se les hace eso, ¿no? Y ya el nivel de recuperación del Glasgow es absolutamente diferente a los que se hace una rehabilitación continua y a los que no. Entonces, y eso demanda una serie de inversiones muy importantes. Ese es un hecho, un parámetro. Segundo, dentro del primer grupo es posible que hay muchos pacientes que se van a beneficiar de una craniotomía temprana, pero si tú los mezclas todos, pues obviamente no se benefician en igual forma. Por eso yo pienso que todavía se requieren muchas cosas. Y una de las cosas que más le ha hecho daño al trauma es la siguiente. En mi modesto criterio, la presión intracraniana es una de las claves del diagnóstico. A los pacientes que no se les hace un monitoreo inicialmente requiriéndolo con un Glasgow menor de 7 y los dejas ahí, o inclusive un monitoreo continuo, tú no puedes saber, porque el valor solo de la presión intracraniana desde hace 40 años lo estamos diciendo, no es suficiente. Hay dos cosas importantes en mi modesto criterio, uno que es la morfología de la curva, porque eso te indica qué paciente se va a deteriorar. Si tú dejas 25 o 30 un paciente, en una hora el paciente ya puede tener daño de las perforantes y entonces tú le quitas la cuña de arriba y el paciente se va a llenar en el tronco de hemorragias de Duret, que ni siquiera están siendo consideradas. Entonces, es una serie de factores. Y esto lo quiero remarcar, porque tú has hecho una muy buena revisión y has llegado, hay una serie de parámetros, de cosas que nos dicen, pero realmente unas guías serias que le digan a uno, no hay. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Individualizar al paciente y estudiarlo bajo esos parámetros que tú bien has mostrado y que has dicho, porque ni siquiera en cuanto, ¿quién me dice a mí cuánto le quito de hueso a un paciente si no lo tengo en ese momento monitorizado? ¿Cuánto? Y el cerebro todavía usted lo ve saliéndose por ahí, usted le quitó todo el hueso y por eso la dura hay que dejarla abierta y el cerebro no pulsa lo suficiente y trata de salirse. ¿Le quito más hueso? ¿Le quito menos? Si la gente usara un monitor de presión intracraniana y mirara cuánto hueso le quitó y le tiene que quitar para que se alivie esa presión dentro del cráneo, sería una cosa más objetiva. Segundo, a ese paciente tiene una curva tipo C, por ejemplo, le comprimo el seno, le quito la línea media del seno longitudinal o no, porque tienes una hipertensión venosa y ustedes ven que ustedes hacen la craniotomía bilateral o bifrontal y entonces el cerebro en la parte media tiende a colapsarse hacia arriba. Entonces hay una serie de preguntas que lo quiero remarcar, es porque ustedes, los jóvenes, son los que tienen que pensar hacia allá para que evolucionemos de verdad hacia buscar parámetros más, que le ayuden a un paciente determinado, porque es cierto
que la craneotomía decompresiva en muchísimos pacientes me alivia la presión intracraneana, pero eso no quiere decir que necesariamente va a mejorar el resultado final del paciente en cuanto a la viabilidad funcional del mismo. Es una cosa que les quiero dejar a ustedes y pensar que, mire, todas esas tramas y todas, por ejemplo, la Brain Trauma Foundation hizo un trabajo que le hizo muchísimo daño a la traumatología del mundo, que era hacerlo allá en Bolivia, demostrando que se quitaban o operaban los pacientes urgentes, no necesitaban monitoreo de presión intracraneana. Eso es uno del... Y lo publicaron en el New England of Medicine, y es un trabajo que yo he criticado en el mundo, y lo hizo un gran amigo mío, Randall Chestnut, cosa que es absolutamente absurda para el pensamiento de lo que es la fisiopatología de una enfermedad. Lo felicito, doctor, por la muy buena revisión que ha hecho, y me perdonan el tiempo en expandirme en un tema que a mí realmente me apasiona. Gracias. No, profe, muchas gracias a usted. No sé si Edgar quería decir algo. Sí, yo lo que quería decir es, a mí me llama la atención, no sé si decía algo de eso en el artículo, en la guía. Es decir, lo que le deja a uno la impresión es que con esas recomendaciones son pacientes que tuvieron siempre hipertensión endocraneana, o sea, tuvieron una hipertensión endocraneana sostenida, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo de eso, y que los que duraron menos de 3 días y los operaron no, y los que los operaron después de 3 días sí, ¿sí? Eso es lo que yo entiendo. Pues uno Sí. dice, le dejo el catéter y si lleva 24, 48 horas, 72 horas sin hipertensión endocraneana, pues uno retira el catéter, ¿no? Por eso me queda a mí como esa duda ahí de técnica que no sé si lo aclaran en ese artículo. En realidad no, porque como son dos artículos diferentes, como la recomendación de hacerla tardía es del Rescue ICP, y la temprana que no mostró beneficios del DECRA, entonces, aunque se tratan de mezclar los dos, ¿sí? Digamos que no hay tocaría hacer un estudio en los que se compare temprana versus tardía, pero no lo hay, porque en el protocolo del DECRA a todos se les hizo temprana, entonces digamos que eso es lo que estaba diciendo yo, y también lo que dice el profe Perilla, Hmm, que la falta de información por la falta de estudios, que yo seguramente creo que es porque el desarrollo metodológico de estudios de esta clase debe ser complicado, difícil. entonces deja muchas de esas abiertas. Pero Pero por de todas ejemplo, maneras, la Brain saca la recomendación de que no se recomienda hacer descompresiva secundaria temprana, o sea, saca la recomendación de que no se debe hacer. sí, correcto. Pero ese es No sé, basado en el del, o en sea, el DECRA, en el DECRA, correcto. Pero en el DECRA. digamos, en el diseño del rescue, esos pacientes que se operaron tardíamente, los hicieron, es decir, con hipertensión endocraneana sostenida. Es que Sí, sí, con hipertensión endocraniana sostenida. mm, sí, interesante, porque no, o sea, uno no le queda. Yo la verdad no sé, digamos que el concepto que siempre ha tenido uno, y pues nosotros en general en la escuela somos mucho más agresivos que eso, y es que pues, o sea, una hipertensión endocrinal sostenida lleva a un infarto, ¿no? A una lesión secundaria. Sí, no sé qué opinan el resto de profes, pero pues, o sea, personalmente no sé, esa nueva recomendación sí está como muy debatible. Yo soy muy partidario de que si está con hipertensión endocraniana y tiene un TAC que muestra desviación de línea media, etcétera, yo sí soy partidario de operar. No sé qué opina el profesor. Buenas noches. Pues este tema de la craneotomía descompresiva es de lo más interesante. Está en la literatura, están las guías, están los artículos y la experiencia que uno va teniendo a lo largo de los años. Por ejemplo, eh, pacientes con hematoma subdural agudo, con un Glasgow bajo, de entrada pues yo le hago una descompresiva y estoy de acuerdo con los expertos y mi ejercicio ha sido, que ha sido criticado por muchas personas, pero
procuro, si el cerebro no se está saliendo o si el cerebro está limítrofe, ponerle el hueso en bisagra, o sea, dejo el hueso flotante y he visto muchos pacientes que han salido, han mejorado su hipertensión endocrinal y para los que están escuchando la charla, los residentes, las complicaciones cuando uno hace una cranioplastia después de estos traumas craneoencefálicos severos no son despreciables, son todos los neurocirujanos que hemos hecho trauma y hemos hecho en algún momento cranioplastias o al comienzo uno decía, es la cirugía sencilla, es la cirugía del residente menor. No, es una cirugía que yo he visto hematomas epidurales, he visto contusiones. Entonces yo prefiero preservar el hueso si no hay si el cerebro no se está saliendo, prefiero dejarlo flotante para evitarme esas complicaciones tardías. En las crenotomías bifrontales, o sea, las únicas que yo hago es cuando hay contusiones bilaterales, ¿sí? Heridas por arma de fuego. Nunca retiro el hueso porque quitar el hueso bifrontal me parece desastroso. Dejo la duramadre abierta, le pongo el material sintético o fascia o fascia, pero me abstengo de drenar contusiones bifrontales, porque si usted drena los dos lóbulos frontales, el orbitofrontal bilateral deja un paciente lisiado desde el punto de vista neurocognitivo. Entonces, hago la cranotomía descompresiva y dejo quieto las contusiones o lo que haya dentro del parénquima cerebral, porque entrar a hacer drenaje bilateral, uno puede lesionar cognitivamente al paciente para siempre. Soy más agresivo, de pronto contusiones del lóbulo temporal derecho o contusiones temporales izquierdas, voy y las dreno sin tanto problema, pero ojo con drenar contusiones bifrontales porque se condena al paciente. Y con respecto a este estudio, pues yo la verdad no estoy de acuerdo. Es decir, si usted tiene un paciente con hipertensión endocrinal y todo, yo creo que es puede que sea la guía y todo, pero lo que ha demostrado el trauma es que entre uno actúe de manera precoz, le va mejor al paciente. Yo pienso que esperar 72 horas pues no, o sea, puede estar escrito, pero si a mí me llega un paciente con una contusión, hipertensión endocrinal y un Glasgow bajo, pues no, yo no voy a esperar, no voy a esperar 3 días, o sea, le hago la cirugía, ¿sí? Y pues nosotros siempre dejamos catéter de PIC después de drenar de hacer la crenotomía descompresiva, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, pero, o sea, en las guías a veces, esta guía puede que cambie en 2, 3 años, pero, o sea, me llama la atención que pregonen cirugías tardías, ¿no? En trauma, pues es como la primera vez que escucho algo así. Gracias. Gracias, profe. No sé si algún otro profe tenga algo que comentar. Sí, sí, profe. Bueno, mire, yo quiero volver, si me permiten, enfatizar una cosa que dejó planteada muy bien el doctor Ordóñez y que el doctor Zorro, que me alegra oírlo, ya con una voz tan brillante y con su cerebro perfecto, es eso. Ellos han expresado en su concepto lo que yo quise decir. Lo que nosotros tenemos que analizar es el paciente. Y yo también creo que si un paciente tiene una alteración de la presión intracraniana en su morfología de la curva y en sus presiones, esas dos variables le ayudan a uno a orientar mejor un paciente independiente del tiempo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que es que si nosotros tenemos un tratamiento médico y se dice que la craneotomía decompresiva es
un tratamiento mucho más agresivo para el momento donde el tratamiento médico ha fallado. Pero si uno pone a esperarse 72 horas, muy seguramente lo que acaba de decir el doctor Zorro, y lo sugirió muy bien el doctor Ordóñez, el paciente ya puede estar en una condición muchísimo más grave que si le hubieran hecho una craneotomía de compresiva temprano. Entonces, fíjate que ese es el problema de sacar unas guías y unos consensos sin tener en consideración realmente las condiciones, porque cada paciente, y como yo lo he dicho, los diseños de esos estudios, de los cuales inclusive en el europeo, mientras yo fui miembro del Comité de Educación, duramos horas analizando eso, no hemos logrado establecer realmente unos grupos definidos de pacientes para poder sacar conclusiones verdaderas. Entonces, en la mente nosotros tenemos que sí, hay unas pautas y hay unos estudios que, como lo dije yo, en un momento dado, inclusive dijeron, no hay necesidad ni siquiera de medirle la presión intracraneana, háganle. Entonces, fíjate que todos los extremos, y en eso me gusta mucho tu charla y el enfoque que es cada paciente en el que se deben definir. Igual le diría al doctor Zorro, no, porque es que resulta que usted no sabe si usted está hablando de una lesión de contusión. Generalmente los pacientes, cuando tienen unas contusiones severas tan grandes, ya tienen lesionado el fornix. Y hágale lo que usted le haga a ese paciente, va a quedar en unas condiciones muy complicadas. No es tanto por la craneotomía como tal, sino por la misma lesión intrínseca que nosotros debemos comenzar a estudiar. Ese estudio que hizo el doctor Ordóñez de tratar de mirar tractografías en trauma, en todas esas cosas, nosotros tenemos que avanzar y conocer un poco más la fisiopatología de esas lesiones intrínsecas con el mismo daño primario para poder tener en un futuro realmente estandarización de cualquier tipo de terapéutica que vayamos a hacerle. Y por eso me parece muy interesante esto, porque si el trauma, que es una de las principales causas de morbi y mortalidad, todavía no lo entendemos realmente en su esencia profunda del mismo. Gracias. Profe Patiño, adelante. Bueno, no, yo para complementar, yo sí, la mayoría de las craneotomías de compresivas que hacemos son primarias, yo creo. En los servicios, en los dos servicios, tanto en San José Centro como en el infantil. Y yo creo que lo precoz en el tratamiento quirúrgico del trauma craneoencefálico es lo que más influye en el futuro neurológico de los pacientes. Entonces yo creo que los estudios quedarán muchos por hacer, pero en la actualidad yo creo que seguiré haciendo las craneotomías precozmente. Es mi opinión, y muy buena la charla de Juan Manuel. Sí, de acuerdo, profe. No sé si el profe Cortés quiera hablar también antes de... Gracias, Olga. Sí, a mí me parece una cosa, doctor Perilla. ¿Usted se acuerda hace más o menos como un año en Cartagena hubo un consenso sobre el manejo del trauma? Y pues, específicamente se trataron estos temas. ¿Usted se acuerda cuando comenzamos a hablar? Porque siempre Sí, se señor. puntualiza es la presión intracraneal, presión intracraneal, presión intracraneal. Pero es que el consenso es de que presión intracraneal solo, esa fue la crítica yo creo que se hizo con Chesma. La presión intracraneal pura, realmente el valor es igual a si usted le tomara un TAC prácticamente todos los días. El concepto es la monitoría multimodal. Ya es lo que le tenemos que apuntar. Nosotros tenemos que llenar de valores para usted poder llegar a diferentes compartimentos del cerebro y optimizar lógicamente los manejos. Y eso implica varias cosas. Y eso implica de que hay que hacer entender que hay que trabajar en un grupo. Y el grupo es intensivos neurocirujanos. Y hay que tratar lógicamente siempre de decirle al intensivista, tenemos que optimizar lo último que necesitamos salvar, y es la perfusión tisular. Y a eso es lo que tenemos que llegar. ¿Cómo llegamos? Solo con presión intracraneal no. Tenemos que plantear la monitoría multimodal. Yo creo que nosotros en el futuro y a los nuevos egresados nos va a tocar que conocer, aparte de colocar una monitoría de presión intracraneal, hacer doble transcraneal.
mira lógicamente reactividades vasculares. Y eso quedamos en uno de esa revisión. Yo usted se acuerda de ese consenso, porque decíamos lo mismo, ¿cómo esperar a que se nos presente la lesión secundaria? No, lo que tenemos que pensar integralmente en una monitoría multimodal. Llenarnos de razones para decir, ya lógicamente agotamos los recursos y la opción es la descompresión. Los que han hecho descompresión conmigo se han dado cuenta de varias cositas y lo hemos canalizado. Y uno es que tenemos que llegar a optimizar la descompresiva. Si usted va a hacer descompresiva, hace descompresiva. Y la descompresiva tiene que ser con todo. ¿Y qué es todo? Piso de fosa anterior, piso de la fosa media y descomprimir la porción occipito temporal. 2. No sé si ustedes se acuerdan, doctor Perilla, en algún momento lo que hablaban para hacer la descompresión, inclusive de la parte más basal. Y se está haciendo esfenodotomías en la descompresiva para aliviar las presiones de los senos esfenoparietales, para asimismo facilitar el drenaje venoso a través de los senos cavernosos y por ende, lógicamente, los senos petrosos. Eso es otro componente, porque acuérdense que gran parte de la hipertensión es una congestión venosa. O sea, yo creo que nos estamos quedando cortos en muchas cosas. Y a los residentes que siempre están conmigo en esta parte de trauma, siempre les digo, pequen por exceso y no por defecto. Si van a hacer algo, ustedes van a hacer. La experiencia, ya ustedes se dan cuenta que no la tiene todo el mundo. Ustedes van a hacer la experiencia individual. Tengan los argumentos para decidir en qué momento, el tiempo y la extensión de la descompresiva. Pero si van a hacer descompresiva, hágalo con todo. Porque es que yo hago la descompresiva a mitad, no hago la descompresiva a la mitad, hago la monitoría con una presión intracraneal que muchas veces ni siquiera le sirve porque coja usted un ventrículo con un edema cerebral bien horrible. Terminamos es colocando catéteres, como algún día me pasó por allá midiéndole la presión en la cisterna prebulbar. Pero a eso tenemos que llegar, es optar por otras monitorías diferentes a la presión intracraneal. Y lógicamente tenemos que manejar el paciente siempre en conjunto con cuidados intensivos. Porque la optimización de la que se nos quedó bajo muchos aspectos pensando que la descompresiva era la parte final, el principio y el final del tratamiento de descompresivas. Es como cuando estamos manejando el infarto o la lesión oclusiva o la lesión hemorrágica no traumática. Parece que la descompresiva es la que va a retroceder y va a como que va a regresar la causa original. Y no es así. Yo creo que tenemos que insistir mucho más con cuidados intensivos y es que el punto final es la descompresiva. Pero ese punto final no significa que tiene que ser tardía. Y en ese consenso que revisamos en Cartagena, yo creo que la gran conclusión era que había que ser multimodal y había que ser descompresivas grandes, descompresivas optimizadas. Si vamos a hacer descompresivas, hacemos descompresivas. Y eso implica muchas cosas. A los nuevos residentes, a los nuevos egresados que van a comenzar, Juan, siempre que usted tenga un paciente, evalúe si esa descompresiva va a cambiar, a modificar o alterar la evolución. Porque también hay lesiones de lesiones. Si usted tiene un subdural agudo con una contusión temporal, genial. Pero si tiene, aparte del subdural agudo, una contusión, pero también tiene signos ya de daño de tallo, ya uno tiene que, lógicamente, que pensar, reevaluar. Cada caso es algo individual. No se puede volver algo tan colectivo, como que todas los hematomas subdurales ahora tenemos que hacerles compresiva. No. Pacientes que llegan en muy malas condiciones, con imágenes, con daños no solamente arteriales, sino venosos, bastante severos. Entonces, hay que saber seleccionar, pero al que seleccionamos, hay que hacerlo. Y yo creo que cada uno va a hacer la experiencia. Y asimismo, yo creo que asimismo es la única forma. Pero eso de ver los expertos, porque te lo juro que hay muchos expertos que muy rara vez manejan un trauma. Pero sí, lógicamente, escriben de muchas cosas. Y el doctor Perilla lo sabe perfectamente. Y muchos de ustedes lo saben también. Y tenemos unos expertos en trauma que yo creo que lo que menos manejan es trauma. Entonces, el trauma se aprende en el día a día. Se aprende a veces, lógicamente, con ganancias y viajes con pérdidas. Pero lo más importante, y Juan, lo que usted dijo es muy claro.
hay que hablar muy bien con la familia. Pero si hay que hacer algo, hay que hacerlo en conjunto. Mucho cuidado con la monitoría, mucho cuidado con el manejo de básica, y si vamos a hacer cirugía, vamos a hacer la cirugía, pero la cirugía se hace con todo. Juan, muy bien la presentación, muy bien, y es bueno esto, que queden las dudas, porque las dudas es lo que nos va a hacer crecer en muchas cosas. No hay nada escrito, hay muchas cosas todavía por escribir, y esto es un capítulo que no tiene fin. Gracias. Profe, gracias. Gracias por... Doctor Cortés, quiero enfatizar y gracias por recordar ese consenso. Y lo que usted acaba de decir me parece fundamental. Obviamente yo lo enfoqué en términos de la presión intracraneal, pero es que no, ese es un solo factor. Y hoy es mandatorio para cualquier paciente que yo va a monitorizar con un trauma severo, y no solamente un catéter de PIG, un catéter, y hoy los tenemos a disposición, un catéter trimodal al menos, mírenle la temperatura, miren la concentración de oxígeno, todo es el factor, y la presión de perfusión cerebral, porque todos tiene que ser, como usted lo dijo, claro, una monitoría multimodal. Y segundo, usted no puede pretender, por ejemplo, en términos de hacer una craniotomía decompresiva, si no le comprime el temporal y si no le comprime todo ese drenaje venoso profundo, no está haciendo nada. Por eso los pacientes, inclusive, lo dijo Juan Manuel, hay muchos pacientes de esos que le dan craniotomía que aparentemente son muy grandes, y resulta que les dejan el catéter y el paciente sigue con una hipertensión que llaman maligna, ¿no? Eso es que la craniotomía no fue suficientemente suficiente a nivel del drenaje venoso, que es el que va después a perdurar esa hipertensión endocraniana. Y todos esos factores. Y volvemos a lo mismo. Ojalá esto nos estimule a hacer grupos de trabajo y con los intensivistas y empezar a mirar los pacientes con eso así, como también lo dijo el doctor Patiño, y yo también seguiría haciendo lo mismo, a pesar de que los demás estudio el paciente. Si el paciente en las primeras horas yo veo que el paciente no tiene una lesión axonal difusa, que su resonancia está esto y que la presión intracraneal en la morfología va para arriba y que las otras contrastes van para arriba, le hago una craniotomía temprana. Y eso es lo lógico. Recuerden ustedes que dijimos Claro, siempre, el avance más grande del trauma es la primera hora de tratamiento del mismo. Y sobre todo en traumas severos, en términos de oxigenación, de muchos factores. Y eso igual debe ser correlativo con este tipo de terapéuticas que yo creo que todavía no tenemos definidas. sí, señor. Y me Muy de acuerdo, me doctor parece, Padilla. entonces, eso nos abre un campo para seguir. Yo creo que se están haciendo muy bien las cosas, porque lo que he visto en consenso es que se está analizando a cada paciente individualmente qué es lo que se debe realmente hacer, con un buen control, con una buena monitoría y unas buenas indicaciones con varios factores para decir este paciente lo decomprimo. Y si lo decomprimo, debe ser una decompresión suficientemente amplia. No podemos ir con timideces a hacer una craniotomía de compresión. Lo que dijo el doctor Zorro también me pareció muy interesante. En el hematoma subdural agudo, pues todo depende de las condiciones que uno vea en ese cerebro. Si el cerebro sacas el hematoma y el cerebro se sigue saliendo, necesariamente tiene que forzar a hacerle una craniotomía de compresiva en ese momento. Pero si el cerebro está deprimido y está bien, pues déjele si quiere el hueso libre como máximo y listo. Eso creo que nos indica precisamente la importancia de la charla y de ver que a lo mejor las cosas se están haciendo muy bien, aunque no se estén siguiendo unas guías forzosas, sino que las guías forzosas son las condiciones del paciente. Gracias. Sí, no, por último, lo único que quería decir es que me parece, es decir, esas últimas recomendaciones me parecen además contradictorias, porque desde las primeras guías de, digamos, de 2007,
siempre trata uno de hacerlo todo lo más rápido posible, que sea rápido desde que llegó al hospital, que si es una hematoma sea máximo 4 horas, que si es una descompresiva máximo 24 horas, que sea todo rápido. Entonces lo deja uno. No sé si, si realmente es, digamos, confiable el hecho de que hayan basado esas con dos estudios que estaban viendo cosas diferentes. O sea, si fueran los dos estudios viendo lo mismo y que hubieran mostrado lo mismo, es muy difícil comparar un paciente. Como acaban de decir, me parece que cada paciente es muy, muy diferente y uno no sabe dentro del mismo estudio qué tipo de pacientes eran los que estaban operando, ¿no? Si era una epidural, si era un subdural, si a todos le hicieron verdaderamente el tamaño de la craniotomía que se tenía que hacer. O sea, a mí sí me quedan muchas dudas y lo que nosotros hemos visto, no sé, creo que en ambos hospitales estamos muy juiciosos de que verifiquemos que realmente quede por lo menos de 15 por 12 centímetros, que se descomprima totalmente y que si falta abajo inclusive con la gubia para que el temporal realmente se descomprima, porque si no, no está haciendo nada. Y además, es decir, la ventriculostomía para hacer el monitoreo, pues es decir, si uno tiene eso, digamos que desde el punto de vista quirúrgico se lo está poniendo para ver si necesita, por ejemplo, hacer una descompresiva del otro lado, ¿sí? Porque, o si necesita hacer un TAC urgente o que otras, es decir, para cambiar alguna de las conductas, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de nosotros quirúrgico. Si no sé si alguien más quiere hablar, pero muy buena la charla, muy bueno ese tema. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a todos